Miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesús resucitado, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. A todos, hermanos, muy buenos días y bienvenidos. Vamos a celebrar este ratito de oración aquí ante el Señor, a celebrar el Día del Señor, el domingo. Yo pienso muchas veces que si el Señor no nos hubiera dicho aquello que dice en el Génesis, al séptimo día descansó, comunicándonos, y vosotros también el séptimo día descansad. Si eso no hubiera sido así y nos hubiera dicho, no, a trabajar el sábado y el domingo y el lunes y el jueves y el viernes y todos los días, yo creo que justamente protestaríamos, ¿verdad? Diciendo, jolín, Señor, que nos estás machacando, que tenemos que descansar, que no somos máquinas. Pues bien, el Señor, comprendiendo que no somos máquinas, que tenemos nuestras fuerzas limitadas, no solamente las físicas, sino también las espirituales, ha querido que descansemos. Y espiritualmente yo diría que también descansamos aquí, poniéndonos ante el Señor, para que Él nos hable, para que Él nos comente, para que Él nos escuche, para que ante Él pongamos todo aquello que nos viene cargando, ¿verdad?, nuestra vida a lo largo de la semana. Por eso, al llegar el domingo, benditos nosotros, que podemos reunirnos, que podemos ponernos a la mesa del Señor para compartir su pan, para compartir su palabra, para en suma compartir también esta nuestra amistad de cristianos junto a la mesa del pan. Vamos pues a iniciar la Eucaristía y vamos a tener presentes a todos aquellos hermanos nuestros que también a lo largo del año pues participan también en esta misma Eucaristía, cuando están todos los niños, cuando están todos los padres, la catequesis y demás, y que ahora en vacaciones pues están disfrutando de ese merecido descanso. Iniciamos pues esta Eucaristía y como siempre miramos a nuestro interior y pedimos perdón al Señor por todos nuestros pecados. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien, instruidos por el Espíritu Santo, nos atrevemos a llamar Padre, renueva en nuestros corazones el espíritu de la adopción filial, para que merezcamos acceder a la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
lecturas. Muy bien. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, cuando Elías llegó hasta el Horeb, el monte de Dios, se introdujo en la cueva y pasó la noche. Le llegó la palabra del Señor que le dijo: sal y permanece de pie en el monte ante el Señor. Entonces pasó el Señor y hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y quebraba las rocas ante el Señor, aunque en el huracán no estaba el Señor. Después del huracán, un terremoto, fuego, pero en el fuego tampoco estaba el Señor. Después del fuego, el susurro de una brisa suave. Al oírlo, Elías cubrió su rostro con el manto, salió y se mantuvo en pie a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está cerca de los que lo temen, y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia, la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira del cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él y sus pasos señalarán el camino. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me atestigua que es así, en el Espíritu Santo. Siento una gran tristeza y un dolor incesante en mi corazón, pues desearía ser yo mismo un proscrito alejado de Cristo, por el bien de mis hermanos, los de mi raza según la carne. Ellos son israelitas y a ellos pertenecen el don de la filiación adoptiva, la gloria, las alianzas, el don de la ley, el culto y las promesas. Suyos son los patriarcas, y de ellos procede el Cristo según la carne, el cual está por encima de todo. Dios bendito por los siglos. Amén. Palabra de Dios. Aleluya. 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 El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?».
En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: realmente eres hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podéis sentaros. Queridos hermanos, ya en la palabra del Evangelio que hemos escuchado, ya nos dice que es continuación de la del otro domingo. No sé si recordaréis que el domingo pasado, iniciando una serie de hechos en la vida de Jesús, de los cuales nosotros podemos sacar también nuestras propias consecuencias, pues hablaba de aquella multiplicación de los panes, ¿no? Aquella multiplicación para que todos aquellos que estaban allí escuchándole, nos habla de unos 5.000, un número simbólico, por supuesto que no fueron contando. Era un número muy habitual en la Escritura, el número 5.000. Además decía 5.000 sin contar niños ni mujeres. Así que fijaos en la cantidad de gente que habría allí, ¿no? Bien, pues fue aquella multiplicación de los panes y concluida la cual ya nos dice, después de que la gente se hubo saciado, Jesús se despidió y se marchó solo a la montaña, pues a orar, a orar. Ya tenemos aquí algo que nosotros yo creo que podemos aprender de Jesús. Y es como, pues probablemente pienso yo, esto ya es de mi cosecha, pienso yo que como en otras ocasiones le dirían, este es el Mesías, este es el rey de Israel, hay que hacerle rey. Y Jesús, como de todo eso no querían oír ni hablar, pues los despidió calladamente y se fue a orar. Probablemente también, y sigue siendo cosecha mía, a dar gracias al Padre para decirle, Padre, te doy gracias porque, mira, has tenido compasión de toda esa multitud hambrienta y les has dado de comer para que puedan seguir escuchando mi palabra. Y a continuación viene ya toda la historia que acabamos de escuchar, que yo diría que más que una historia real, que lo es, o sea, es un hecho histórico, un hecho real que ocurrió en la vida de Jesús con los apóstoles, ¿verdad? Aquella tormenta que se desató, pues aquella noche en que les dijo, ala, vosotros id tranquilos al otro lado del lago, que yo ya me acercaré y llegaré hasta allá. Y les cogió esa tormenta. Esta es una de estas que nos está pasando a nosotros también estos días, ¿verdad? Parece que estamos viviendo también noches de tormentas, más o menos tempranas. Pues bien, parece que fue un hecho histórico, pero a mí casi me podría suscitar una parábola. Casi entre los niños podríamos contarlo como una parábola, ¿verdad? Mira, una vez pues había un hombre que fue a tal y unos cuantos se marcharon a pescar, vino una tormenta, la barca se caía, etcétera, etcétera, etcétera. Narrarlo como una historia, como una parábola, pero que al final tiene una moraleja muy importante. Y esta, hermanos, es la que yo quiero de alguna manera manifestaros. ¿Cuál es esta moraleja? Mirad, siempre que en la palabra de Dios, sobre todo en el Nuevo Testamento, se habla de barca, de un barco, de una barca, hace alusión, dicen los entendidos en las Escrituras, hace alusión a la Iglesia. La Iglesia todavía no existía, pero ya hace mención, hace alusión a esa sociedad, ¿verdad?, en la cual pues iba a ir Jesús pilotando, ¿verdad?, llevando el timón de esa nave, que después daría a Pedro y que después pasaría a los sumos pontífices sucesores de la historia. Y fijaos en una cosa, cómo la tormenta, todo lo que le sucede es por una cosa, porque no estaba Jesús en la barca. Jesús estaba orando. Los otros se marcharon remando, atravesando el lago aquel, que no es muy grande, pero bueno, se tarda unas horas en cruzar navegando a remo. Viene la tormenta, Jesús no estaba. Jesús parece que se acerca después, andando sobre las aguas. Andando sobre las aguas. Imaginaos vosotros que nosotros vamos un día ahí al pantano, ¿verdad?, y vemos que alguien viene andando sobre las aguas. Lo que primero se nos ocurre es decir eso, lo que dijeron ellos, que es un fantasma. Una persona imaginaria, ¿verdad?, que viene por ahí. Y Jesús, que no lo era, pues dice, no temáis, porque ya la barca estaba muy zarandeada, no temáis, soy yo,
Soy Jesús, el que hace un poco estaba con vosotros ahí con la gente. Pero Jesús está fuera de la barca. Y por tanto la tormenta, la barca, sigue zarandeándose. Y Pedro, ya tenemos otra vez a Pedro en escena, ¿verdad? Muy lanzado él, dice, si eres tú, mándame que vaya hacia ti, como para decir, vamos a comprobar que no es un fantasma. ¿Y Jesús qué le dice? Venga, tírate al agua, vente para acá. Y Pedro, ni corto ni perezosas, se lanza al agua. Y claro, pues no hace pie. No hace pie, pero es que Jesús sigue fuera de la barca. Y la barca sigue zarandeándose. Y Pedro sale de la barca. ¿Y qué le pasa a Pedro? Que se hunde también. Y está Jesús allí para darle la mano y decir, Pedro, dame la mano, anda que te vas abajo, que no haces bien. Le coge de la mano y ambos suben a la barca. ¿Y qué sucede? Se calma la tempestad. Ahí tenemos, hermanos, la moraleja. Mirad, decíamos que esa barca es símbolo de la Iglesia, ¿verdad? Pues si repasamos un poco así, a muy largos, a muy grandes rasgos, la historia de nuestra querida Iglesia a lo largo de los 22 siglos, veremos cómo hay muchísimos periodos en los cuales ella, la Iglesia, como barquichuela que va caminando por el mar de este mundo, pues ha confiado pues, en su poder de riquezas, en su poder político, en su influencia social, en la cantidad de cosas que tiene, la gente importante de doctores que tiene, la cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nunca, o por lo menos muy a larga distancia, de poner en el centro a Jesús. Y ahí tenemos también a la Iglesia que a lo largo de esa misma historia ha tenido muchísimos momentos de fuertes tormentas de persecuciones, tormentas que la han hecho temer por su existencia. ¿Pero por qué? Aquí tenemos la respuesta, hermanos. Porque no era Jesús el centro de esa Iglesia. No estaba Jesús en la barca. Sin embargo, cuando de verdad ha estado ahí en la barca, en otros periodos también de la historia, la Iglesia ha florecido, la Iglesia ha progresado, la Iglesia se ha extendido, la Iglesia ha dado ese testimonio para el cual Jesús quería que estuviera. Pero también, ¿por qué? Porque Jesús era el centro, era Jesús quien pilotaba esa barca, era Jesús quien estaba allí en el centro. Hermanos, esto podemos traerlo también a nuestro tiempo y a nuestra historia y a nuestra familia y a nuestro yo. Porque esa Iglesia también, no digamos que es ahí un ente ahí. Bueno, la Iglesia es el Papa, son los obispos. No, es el Papa y los obispos, sí. Pero la Iglesia, hermanos, no podemos quitarnos de la cabeza que somos nosotros, aquí, este grupo que estamos aquí ahora en la capilla. Que somos tú y yo, que somos miembros vivos de esa Iglesia y que, por tanto, tenemos que poner a Jesús en el centro. En el centro primero mío, que debo ser piedra viva de la Iglesia. Por tanto, en el centro mío debe estar Jesús. No deben estar ni otras cosas, llamémoslo riquezas, llamémoslo fama, llamémoslo lo que querráis. Entonces vendrán las mareas y probablemente nos hundiríamos. Pongamos a Jesús en nuestro interior. Nuestra familia, esa Iglesia doméstica. ¿Cuántos problemas en las familias, verdad? Y yo me preguntaría, ¿no será que Jesús no está en la barca? ¿No será que Jesús no está en la barca y que, por tanto, esa barquichuela, a la primera de cambio, cualquier ola la zarandea? Hermanos, pongamos a Jesús en nuestras familias, en el centro, que Él sea quien lleve esa barca de la familia, que seguro que calmará esas tormentas. En nuestra sociedad, en la medida que podamos, etcétera, etcétera. Alarguemos esa onda expansiva de Jesús entre nosotros. Es este mensaje, hermanos, el que la Iglesia quiere hoy que, de alguna manera, pongamos también en nuestras mentes y corazones para que, ya digo, sea Jesús quien rija nuestra historia, quien rija esta Iglesia en estos tiempos en que nos ha tocado vivir. ¿Fáciles, difíciles? Pues no lo sé. Cada uno juzgará, ¿verdad? Como dice, lo según le va en la feria. Pero la verdad es esa.
que si no va Jesús en la barca, en nuestras vidas, en nuestras mentes y nuestros corazones, las tormentas pues puede que nos lleven tras ellas. Pidámoselo pues al Señor, que Él siga siendo en nuestras familias pues la persona, lo más principal o esencial en nuestras familias, en nosotros mismos y ojalá también en toda la sociedad. Vamos a pedírselo ahora al Señor y lo hacemos en la Eucaristía, que ya vamos a continuar. Nos ponemos de pie y esta fe que nos une aquí la confesamos ahora rezando todos el credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Presentemos ahora al Señor nuestras oraciones. Por la Iglesia, para que retorne siempre a sus fuentes y se purifique de las adherencias negativas del correr de los tiempos, roguemos al Señor. Por todas las naciones que se debaten en la oscuridad del materialismo, de la injusticia o del paganismo, para que no tengan miedo en reconocer a Jesucristo como único Salvador, roguemos al Señor. Por los que tienen miedo, los que vacilan en su fe, para que recobren la confianza en Jesús, Señor de la Iglesia, que camina sobre el oleaje, roguemos al Señor. Por cuantos estamos ahora aquí reunidos, para que el Señor nos guarde la fe y nos reúna en el reino de su Hijo, roguemos al Señor. Pidamos también un día más por todos aquellos que han sido y son víctimas del coronavirus. Roguemos al Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te bendecimos, Señor Dios del universo, por este pan y por este vino. Son frutos de la tierra, de la vid y del trabajo del hombre. Los recibimos de tu generosidad y ahora te los presentamos. Serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Bendito seas, Señor. Oremos para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de nuestras manos este sacrificio para la gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Acepta complacido, Señor, los dones que en tu misericordia has dado a tu Iglesia para que pueda ofrecerte, y que ahora transformas con tu poder el sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la fuerza del Espíritu a los hijos dispersos por el pecado. De este modo, tu Iglesia, unificada por virtud y a imagen de la Trinidad, aparece ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu para alabanza de tu infinita sabiduría. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría.
Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que en ella cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, familiares y amigos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a todos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, San Agustín y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo también de unión fraterna, oremos juntos con la misma oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación y violencia, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo.
Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con nosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar en la mesa del Señor. Señor, que no se olvide que entres en la casa, pero una palabra ya bastará para salvarme.
Oremos. La comunión en tus sacramentos nos salve, Señor, y nos afiance en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Así sea, Señor. Se me ocurre comunicaros para aquellos que habitualmente venís a esta celebración de las 12, que el próximo sábado, el día de Nuestra Señora, en lugar de las 12 será las 12:30, porque hay una primera comunión. Y está puesta a las 12:30, por esta sencilla razón. Más que nada, os lo digo por si acostumbráis a venir a las 12, que es habitualmente, sepáis que es eso, a las 12. Tenedlo presente el próximo sábado, que es el día de Nuestra Señora. Y os deseo a todos un feliz domingo y una feliz semana. Si estáis de vacaciones, seguid disfrutando la Sadope y cogiendo esas noticias que necesitamos, físicas y, como no, también espirituales. Ahora nos despedimos pidiéndole a María que nos acompañe también. Mientras recorres la vida, nunca solo estás conmigo por el camino, Santa María. Ven con nosotros a caminar, Santa María. Ven con nosotros a caminar, Santa María. Ven. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.